Hola a todos y bienvenidos a este episodio en el que consideraremos el desarrollo embriológico de las cavidades corporales. Durante la tercera y cuarta semana del desarrollo, la capa superior ectodermo del disco embrionario prilaminar forma la placa neural, que se pliega hacia arriba para construir un tubo y dar origen al encéfalo y la médula espinal por medio del proceso de neurulación, el cual vimos en episodios pasados. Casi de manera simultánea, la capa ventral, es decir, el endodermo, se pliega hacia abajo para formar un tubo intestinal, de modo tal que el embrión queda constituido por un tubo ubicado sobre otro, el tubo neural en la región dorsal y el tubo intestinal en la ventral. La capa intermedia, el mesodermo, mantiene unidos a ambos tubos y su componente ubicado en la placa lateral se divide a su vez en dos capas, la visceral o esplácnica y la parietal o somática. La capa visceral se enrolla en dirección ventral y se mantiene en contacto estrecho con el tubo intestinal. La capa parietal, por su parte, junto con el ectodermo suprayacente, da origen a los pliegues de la pared lateral del cuerpo, uno a cada lado del embrión, que avanzan en sentido ventral para encontrarse en línea media y cerrar la pared ventral del cuerpo. Además, el espacio que existe entre las capas visceral y parietal del mesodermo de la placa lateral corresponde a la cavidad corporal primitiva, también conocida como celoma intraembrional, que en esta fase temprana es continua debido a que aún no se subdivide en cada una de las regiones pericárdica, pleural y abdominopélvica. Ahora bien, ¿cómo se forma esta cavidad corporal? Al final de la tercera semana, el mesodermo intraembrionario se diferencia en mesodermo paraxial, que forma los somitómeros y los somitas, los cuales desempeñan un papel importante en la formación del cráneo y las vértebras. Mesodermo intermedio, que contribuye al desarrollo del sistema orogenital, y mesodermo de la placa lateral, que participa en la generación de la cavidad corporal. Poco después de constituirse como una capa mesodérmica sólida, aparece en el mesodermo de la placa lateral hendiduras que coalescen para dividir en dos esta capa sólida. Una capa parietal o somática adyacente al ectodermo superficial y que se continúa con la capa del mesodermo parietal extraembrionario situada sobre el ánus. Y dos, la capa visceral o esplácnica adyacente al endodermo, que formará el tubo intestinal y que está en continuidad con la capa visceral del mesodermo extraembrionario que reviste el saco uterino. El espacio creado entre las dos capas del mesodermo de la placa lateral corresponde a la cavidad corporal primitiva, o lo que llamamos celoma intraembrionario, el cual acabo de mencionar. Durante la cuarta semana del desarrollo, los lados del embrión empiezan a crecer en dirección ventral para dar origen a dos pliegues laterales de la pared corporal. Estos pliegues están integrados por la capa parietal del mesodermo de la placa lateral, el ectodermo suprayacente y células provenientes de los somitas adyacentes, que migran hacia el interior de la capa mesodérmica más allá de la frontera somítica lateral. Al tiempo que estos pliegues avanzan, la capa endodérmica también se pliega en dirección ventral y se cierra para dar origen a lo que llamamos el tubo intestinal. Al final de la cuarta semana, los pliegues de la pared lateral del cuerpo se alcanzan en línea media y se fusionan, con lo que cierran la pared ventral del cuerpo. Hay que tener en cuenta que este cierre se ve facilitado por el crecimiento de los pliegues craneales y caudales, que hacen que el embrión se flexione para adoptar la posición fetal. El cierre de la pared ventral del cuerpo es completo, salvo en la región en que se ubica el pedúnculo de filación, el futuro cordón umbilical. De modo similar, el cierre del tubo intestinal es completo excepto por una conexión existente entre la región del intestino medio y el saco uterino, denominada conducto del saco uterino. Este conducto se incorpora al cordón umbilical y se estrecha hasta el punto de degenerarse junto con el saco uterino entre el segundo y tercer mes de gestación. Es importante en este punto que entendamos ahora el desarrollo embrionario de las membranas serosas. Algunas células de la capa parietal del mesodermo, de la placa lateral que cubre la pared corporal de la cavidad embrionaria primitiva, adquieren características mesoteliales y dan origen
a la hoja parietal de las membranas serosas que recubren las paredes de las cavidades peritoneal, pleural y pericárdica. De manera similar, algunas células de la capa visceral del mesodermo de la placa lateral constituyen la hoja visceral de las membranas serosas para cubrir los órganos abdominales, los pulmones y el corazón, cada lámina con su nombre propio. Las hojas visceral y parietal se fusionan para formar el mesenterio dorsal, el cual se fija en la pared posterior del cuerpo, el tubo intestinal, que queda suspendido dentro de la cavidad peritoneal. El mesenterio dorsal se extiende sin interrupción desde el límite caudal del intestino anterior hasta el extremo terminal del intestino posterior. Por su parte, el mesenterio ventral solo se extiende desde la parte caudal del intestino anterior hasta la porción proximal del duodeno y se crea por el adelgazamiento del mesodermo del tabique transverso, un bloque del tejido del mesodermo que constituye el tejido conectivo en el hígado y genera una estructura de sostén para la formación del diafragma. Estos mesenterios están formados por una doble capa de peritoneo, como ya mencioné en otros videos, que son una vía para el paso de vasos sanguíneos, nervios y linfáticos hacia y desde los órganos. Muy bien, ahora comprendiendo cómo se forman las cavidades, podemos abordar el desarrollo de un músculo muy especial, el músculo diafragma. Primero, hay que tener en cuenta que si bien las cavidades pleurales están separadas de la cavidad pericárdica, estas se mantienen comunicadas con la cavidad abdominal o peritoneal por medio de los conductos pericardio-peritoneales. A medida que avanza el desarrollo, la abertura entre las futuras cavidades pleural y la peritoneal se va a cerrar de manera parcial por estructuras con configuración de media luna, los pliegues pleuroperitoneales, que se proyectan al interior del extremo caudal de los canales pericardio-peritoneales. Hacia la séptima semana del desarrollo, estos pliegues se adelgazan para dar origen a las membranas pleuroperitoneales, que crecen en dirección medial para fusionarse con el mesenterio del esófago, que forma los pilares del diafragma en torno a la aorta. La región central de estas membranas fusionadas da origen al tendón central del diafragma, y en tanto su periferia constituye el tejido conectivo que funcionará como andamiaje guía para los mioblastos en migración que formarán al músculo como tal más adelante. A tener en cuenta, estas células musculares que migrarán se originan a partir de los segmentos cervicales 3 a 5, C3 a C5, para producir la musculatura del diafragma. Por ello, la inervación del diafragma depende de los nervios frénicos que derivan de las ramas primarias ventrales de los nervios espinales que conducen fibras motoras y sensitivas, originados también entre C3 y C5. Por tanto, la razón por la que las células musculares y las fibras nerviosas de los segmentos cervicales crean y inervan el diafragma es que la región cervical es el sitio de origen del desarrollo diafragmático hacia la cuarta semana. Más adelante, en la sexta semana, el crecimiento diferencial con el que la parte dorsal del embrión, cerebro y columna vertebral incrementa su tamaño en mayor medida que su porción ventral, hace que el diafragma se desplace en sentido ventral, caudal, hasta llegar a su ubicación final, situación que, de nuevo, explica el gran trayecto que deben recorrer los nervios frénicos hasta llegar a su destino. En resumen, el diafragma deriva de las siguientes estructuras: las dos membranas pleuroperitoneales que forman el tendón central del diafragma y proveen el andamiaje del tejido conectivo para las células musculares que migran hacia el interior de la periferia. Componentes musculares derivados de los somitas en los segmentos cervicales 3 a 5, C3 a C5, recuerden, y el mesenterio del esófago, del que se desarrollarán los pilares diafragmáticos. Para finalizar, los invito a ver el video de correlaciones clínicas, de forma que logremos profundizar y complementar lo visto en este video. No olviden darle like, compártanlo y suscríbanse al canal. Muchas gracias. Chao, chao.